Bienvenidas a Chaptercito, soy Dani del Toro, su host, y hoy vamos a estar hablando de Sunrise on the Reaping o Amanecer en la cosecha de Suzanne Collins. Es la nueva novela en el universo de Hunger Games. Y gracias por unirse a este club de lectura de las girlies. Va a ser una semana más inspeccionando libros y chismoseando sobre todo lo que encontramos en ellos. Yo amo todo lo que tiene que ver con Hunger Games. Yo me empecé a leer los libros como en el 2009. En ese momento apenas habían salido los primeros dos, entonces siento que de verdad me encanta el universo. Y obviamente tenía que leer este libro de una. Salió ahorita en marzo y me lo leí pues apenas salió. La verdad me encantó. Desde ya les cuento que no puedo ser muy objetiva porque, como les digo, me encantan todos los libros de esta serie. En este caso, esta es una precuela y es la historia de Haymitch Abernathy, que si no recuerdan bien, fue el mentor de Katniss y Tyra en la trilogía original. Y este libro obviamente pasa cuando Haymitch está en los juegos que él tuvo que vivir. Les voy a leer un poquito la sinopsis para que entremos ya en tema. Cuando te roban todo lo que amas, ¿queda algo por lo que luchar? Amanece el día de los 50º Juegos del Hambre y el miedo atenaza a los distritos de Panem. Este año, en honor al vasallaje de los 25, se llevarán de sus hogares al doble de tributos. En el distrito 12, Haymitch Abernathy intenta no pensar demasiado en sus probabilidades. Lo único que le importa es que se acabe el día para poder estar con su chica. Cuando anuncian el nombre de Haymitch, todos sus sueños se rompen en pedazos. Lo separan de su familia y de su amada, y lo envían al Capitolio con los otros 3 tributos del distrito 12. Una amiga que es casi como una hermana pequeña para él, un chico obsesionado con analizar apuestas y la chica más estirada de la ciudad. Cuando empiezan los juegos, Haymitch comprende que en el Capitolio quieren que fracase. Sin embargo, algo dentro de él desea luchar y que el eco de esa lucha llegue mucho más allá de la mortífera arena. La verdad no estaba segura de qué esperar en este libro porque ya conocemos un poco la historia de Haymitch y vimos a través de los ojos de Katniss cómo fueron sus juegos en su momento. Entonces sabemos que él gana, sabemos cómo gana. Entonces me preguntaba, y de hecho esta pregunta me la hizo mi esposo también, porque él es fan de Hunger Games, pero de las películas. Entonces yo le estaba contando un poquito del libro, obviamente por encima, sin spoilers, pero él me preguntó, o sea, ¿qué nos pueden contar si ya sabemos cómo gana y cómo son sus juegos y demás? Pero la verdad es que este libro tiene demasiado de qué hablar y fue súper diferente a lo que yo me imaginaba, porque la verdad es que yo tampoco sabía muy bien qué iba a pasar. Iba a ser simplemente un relato de los juegos que vivió Haymitch. No sé, como que eso no me parecía tan interesante, y obviamente leí el libro porque tenía que leerlo porque es de Hunger Games, pero no estaba muy interesada en la historia de Haymitch. Pero este libro de verdad que me tenía pegada a cada hoja. Me pareció muy bueno. No esperaba para nada lo que pasa en el libro, a pesar de que uno ya sabe, entre comillas, lo que va a pasar en la historia de Haymitch. Este libro nos hace entender que todo lo que el Capitolio muestra no siempre es la verdad, y que todo lo que queremos saber puede que no sea la verdad. Entonces fue súper interesante por ese lado. Y aunque es difícil entrar en una historia en donde sabes que todo el mundo se va a morir, pues porque eso es lo que pasa en los Juegos del Hambre. Todos los tributos se van a morir menos uno. Entonces se vuelve algo como que pues ya sabemos claramente que Haymitch va a ganar, entonces todos los demás se van a morir. Pero este libro me tuvo invested en cada página, o sea, me devoré el libro, y todos los libros de esta serie me han hecho llorar, pero este yo creo que fue el que me hizo doler el pecho. O sea, yo sentía que mi corazón se me había espichado, triturado y demás, porque hay una muerte de un tributo en este libro que me pareció desgarradora. O sea, todavía siento ganas de llorar solo de pensarlo porque fue demasiado triste, demasiado triste. Obviamente yo sé cuál es la premisa de los Juegos del Hambre y sabía que todos iban a morir. La muerte de ese tributo fue demasiado triste y todo lo que estaba alrededor de esta muerte fue demasiado dura, demasiado dura, y no voy a entrar en más detalle porque no quiero dar spoilers en esta parte del podcast, pero sí más adelante vamos a hablar del tema. Y obviamente, como siempre, todos los tributos sabemos que van a morir,
pero algunos siempre se roban nuestro corazón. Fue un libro que me cautivó muchísimo y de verdad que todos los libros de Suzanne Collins en este universo de Hunger Games para mí son demasiado buenos. Siempre me agarran y me tienen pegada a cada página. La verdad es que no soy para nada objetiva con los libros de este universo porque me gustan muchísimo, me parece que son muy cautivadores y tienen como tantas capas dentro de sí que para mí siempre van a ser un hit en mi lectura. Ahora bien, siempre hay cosas que pues no me encantan del todo en los libros, pero siento que este sí fue en general más cosas que me gustaron que las que no. De hecho, en este momento no puedo pensar como en cosas específicas que haya sentido que sobraran del libro. Este universo que Suzanne Collins creó de The Hunger Games me parece supremamente interesante. Me han encantado todos los libros. El último que me leí fue el A Ballad of Songbirds and Snakes, que fue la historia de Snow, que también es súper interesante, muy diferente obviamente a todos los demás libros de la serie. Ese me pareció pues súper interesante porque estamos como mirando la historia del villano de sus inicios, entonces ese me gustó mucho, pero este creo que es mucho mejor que el anterior porque está un poco más conectado a la trilogía original y aunque yo nunca fui como súper fan de Haymitch, no que me pareciera un mal personaje ni nada, pero no estaba muy invested en su historia. Pero una vez empecé a leer este libro, yo era como, ¡ah! Ya lo entiendo todo, de verdad que hizo como una conexión de todas las historias en este libro. Algo que sí no me encantó fue la relación de Haymitch con Leonor Dove, porque me parece que el libro no tuvo mucho tiempo para desarrollarla y es una relación que tiene mucho impacto en Haymitch, en toda su historia, pues, y digamos que no alcanzamos a ver tanto, la sentí un poco como superficial, pero tiene sentido porque pues son adolescentes, ¿no? O sea, Haymitch acaba de cumplir 16 años cuando empieza este libro, entonces tiene sentido que la relación para mí fuera como un poco como superficial, pues porque es una relación de adolescentes y tiene todo el sentido del mundo, solo que después cuando uno ve todo el impacto que tuvo sobre Haymitch, como que no hubo tanta conexión en esa parte, pero igual pues es un romance de adolescentes, pues muy linda la relación y después empezamos a ver obviamente más y más y más del tema. El libro comienza el día del Reaping, que es también el cumpleaños de Haymitch, o sea, la peor fecha para cumplir años. Tengo que serles honesta que yo creo que aquí sí voy a hablar muchísimo Spanglish porque como me leí el libro en inglés y muchas de las palabras en esta serie son inventadas, no me sé su versión en español. Entonces espero me entiendan, yo creo que con el contexto nos entenderemos. Pero es el día del Reaping y en la familia de Haymitch él perdió a su papá, entonces él es un poco como el hombre de la familia, tiene su propio trabajo y ha tomado muchísimos más slips de nombres como para poderle dar más comida a su familia. Entonces tiene una probabilidad muy alta de ser escogido. Obviamente, sabemos que lo escogen en los Hunger Games. En este Reaping pasan muchísimas cosas que no quiero spoilear, pero que nos empiezan a demostrar un poco cómo el Capitolio manipula los medios y manipula la información sobre los Hunger Games. Y este es un tema principal en todo el libro y yo creo que a mí me fue como dejando un poco atónita con todo lo que manipulaban y todo lo que lograban tergiversar de la realidad, porque de verdad que uno piensa que lo que aprendió en la trilogía original, que fue lo que Katniss vio de la historia, uno piensa que eso es la realidad, que eso fue lo que pasó, y en este libro empezamos a ver que no fue así, que el Capitolio siempre ha manipulado toda la información y que mucho de lo que dice el Capitolio puede que no sea verdad. Entonces eso empieza desde el principio, ese mensaje que es un mensaje que va por todo el libro. Obviamente, bueno, ya pasan muchas cosas muy locas que quisiera spoilear, pero vale la pena leerse el libro para verlo antes de. Pero finalmente Haymitch va con los demás tributos de su distrito, que como en especial en este sacaron el doble de tributos, son 4 en total.
Digamos que aquí yo no fui tan fan de la relación como de todos los tributos del distrito, como que siento que los estaban hyping up a ser pues la mega familia y eso, pero yo no sentí como que esa química entre ellos, también en parte porque Haymitch intenta un poco alejarse como emocionalmente del resto del grupo, pero Haymitch es como el mayor, una de las tributos la considera como una hermana menor, entonces sí hay muchísimos stakes emocionales, pero yo creo que también en parte es porque yo sé lo que pasa con los demás tributos, sé que siempre se van a dormir, entonces por mi parte yo le pongo un poquito de bloqueo, como que sé que se van a morir, entonces no me voy a involucrar emocionalmente con ellos, entonces creo que también al leerlo yo intento no, como no dejarme encantar por los otros tributos, porque sí, sí me parece muy duro una vez empiezan a morir. Y aquí es cuando empezamos a ver nombres muy conocidos que hemos visto en la trilogía original. Entonces el primer nombre yo como que, ok, listo, chévere. El segundo, ok. Y al tercero yo no, pero ¿esto qué? O sea, esto es puro fanservice. No entiendo cuál es el propósito de que hagan tantos nombres como personajes conocidos, como que para mí era pura bobada, como que era solo para tenernos a los fans felices. Pero ya cuando empiezo a entender cómo está unido todo, cómo se complementa todo, yo era como, wow, esto va a estar muy bueno. Y verdaderamente estuvo muy bueno. Me pareció que construye una historia inesperada porque nunca me imaginé que esta iba a ser la historia que iba a contar la autora en este libro y además que es algo que no escuchamos antes de, entonces es 100% una sorpresa y además es una historia tan conmovedora que de verdad, cuando uno ya entiende cómo están unidos todos, para mí fue una sensación de tristeza y la verdad se me rompió un poco el corazón porque es una historia de tanta esperanza que sé que no va a ser lograda, ¿sí? Como que no tiene un buen final. Yo sé que toda esa esperanza que se construye a través del libro, sé que no va a pasar porque ya me leí la trilogía original, entonces, ay, es una sensación cuando uno está leyendo el libro de esperanza, pero al mismo tiempo desesperanza, porque sabes que no va a funcionar. Y la verdad, esa es la magia de una buena precuela, porque a pesar de que tú sabes lo que pasa, porque ya sabes lo que pasa en el futuro, no puedes evitar sentir esa esperanza que todos están sintiendo. Entonces uno está leyendo el libro y es como, ay, sí, lo van a lograr, lo van a lograr. Y después es como, ah, no, verdad que no pasa, verdad que no se puede. Y entonces es esa mezcla de sensaciones tan impresionante. Es que ya quiero spoilear, de verdad, quiero que ya hablemos de todas las cosas que suceden en este libro, pero vamos a seguir hablando de lo que me encantó antes de sí entrar en spoilers. Uno de los temas del libro que es cómo el Capitolio manipula todos los medios para contar la historia que ellos quieren sin importar lo que verdaderamente haya pasado, me pareció pues impactante, como que con todo lo que está pasando hoy en día, con todo lo que se puede hacer con AI, como estos deepfakes, y como hoy en día de verdad no podemos estar seguros de que lo que están viendo nuestros ojos sea la realidad, porque se puede transformar a través de la inteligencia artificial o se puede transformar o se puede manipular de tantas formas la información que uno nunca está seguro si es verdad o no, como que eso me pareció muy interesante verlo en el libro y después como entender que es la realidad que nosotros también vivimos. Me pareció súper interesante y algo que dice Haymitch mucho en el libro es como no darle el poder al Capitolio de manipular su imagen y lo que él quiere y lo que él dice, pero al final del día el Capitolio manipula todo, entonces es
uno siente como tanta impotencia con el tema porque uno ve que esa no es la realidad y después el Capitolio está mostrando una cosa súper diferente. Es muy, muy interesante como que todo este tema que pasa en el libro. Las relaciones que más me interesaron en el libro fueron las de Haymitch con los personajes que no eran tributos, siendo que eran unas dinámicas muy diferentes, estábamos como aprendiendo muchas cosas nuevas, mientras que las relaciones con los tributos es como lo típico que sabemos de todos los Hunger Games. Entonces me pareció súper chévere como él interactúa con un montón de personajes y yo no pensé que fuéramos a ver a Snow muy de cerca en este libro, pero sí hay como algunas interacciones con él, varias interacciones con él de hecho, que son pues bien interesantes y como ya tenemos como ese backstory de Snow en el libro anterior, como que uno ya va conectando un montón de cosas y de verdad me pareció súper chévere. Y él también tiene la oportunidad de interactuar con muchos otros personajes del background, de los games, como del Capitolio, cosas así. Y es súper interesante siempre ver qué pasa por la mente de esos personajes. Entonces, de verdad que me gustaron mucho esas interacciones de ellos. Y ahora sí, vamos a entrar en spoilers, porque no me lo puedo guardar más, así que si no se han leído el libro todavía, por favor salgan de este podcast y nos vemos en el próximo video. Y bueno, tengo que empezar obviamente con todo el tema de la rebelión. Jamás me lo esperé. De verdad que me sorprendió 100% porque no pensé que este libro fuera a hablar de este tema. De verdad que lo que sabemos de Haymitch antes no me hubiera como que llevado a pensar que esto estaba pasando en ese momento. Y de verdad es que es tan desgarrador saber que todo el esfuerzo que todos estos personajes están haciendo para trabajar hacia este plan de destruir el cerebro de la arena de estos juegos del hambre y uno ve que sí, que sí, que sí van a poder, pero sabemos que van a tener que pasar 25 años más antes de que verdaderamente funcione la rebelión. Ay, no, es que de verdad cuando les digo que uno está leyendo eso y es como uf, todo el esfuerzo, toda la esperanza que tienen y van a tener que pasar 25 años antes de que dé fruto todo este esfuerzo. Uf, no, de verdad que qué duro. Y yo creo que esta es una historia de perseverancia y de resistencia porque vemos a todos estos mismos personajes 25 años después todavía intentándolo, todavía teniendo fe que se puede y siguiendo con la esperanza de un mejor mundo para ellos y para sus familias. Y de verdad que me pareció pues muy inspirador que ese mensaje del libro, como de que nunca te rindas, darán fruto tus esfuerzos en algún punto. Entonces eso sí me pareció espectacular. Y como les dije, cuando empiezan a presentar a todos los personajes que ya conocemos de antes, y empezamos como a conectar todo lo que está pasando, es como, oh, wow, ¿cómo así? ¿Cómo así que está Plutarch? ¿Cómo así que está Beatty? ¿Cómo así que está Mags? Y uno empieza a como cuadrar todas las fichas y dice como, wow, increíble, de verdad que me gustó muchísimo ver a todos estos personajes que en este momento son muchísimo más jóvenes, que fueron piezas claves en la historia de Katniss y de cómo logran derrocar al Capitolio, verlos aquí como en sus inicios casi. Entonces eso fue súper, súper interesante cuando los empezamos a ver, conocer a Effie, saber que Effie estuvo en los juegos de Haymitch como un apoyo, también fue muy, muy chévere como saber que esa relación que ellos tienen en la trilogía original empieza desde este momento. Y algo que me pareció muy, muy interesante es que Effie sigue siendo el mismo personaje que conocemos al principio, pues de Hunger Games, del libro número 1. Y es una persona
muy fiel al Capitolio, o sea que cree 100% todo lo que el Capitolio le dice, pero es una persona amable, que le desea el bien a los demás. Entonces creo que fue muy chévere como ver sus inicios y cómo empieza ella a trabajar en todo lo que tiene que ver con los Hunger Games. También me gustó ver a Plutarch como en la trilogía original también somos como, no estamos seguros de él, como que es en teoría bueno, pero como que sus actitudes son un poco raras. Y siento que en este estamos un poco más del lado de que de pronto no es una buena persona. No es una buena persona, pero está apoyando un movimiento bueno, un movimiento al cual estamos a favor. O sea, él está apoyando la rebelión por un lado, pero sigue siendo como una persona no tan buena. Me pareció chévere que tuviéramos un personaje así tan ambiguo, pues creo que eso es muy real en la vida, no todo el mundo es bueno o malo, como que hay personas que se mueven a través de acciones buenas siendo malas personas también, entonces fue súper interesante de verdad, como que aquí conocer un poquito más de Plutarch y de sus inicios y todo el tema del plan en la arena, como de explotar el cerebro de la arena y acabar los juegos del hambre, o por lo menos estos juegos del hambre específicos. Es tan triste porque sabemos que no pasa, pero cuando van, ya están a punto de lograrlo, están a punto de lograrlo, uno como que piensa que lo van a lograr y que simplemente el Capitolio lo escondió, pero no, no logran su plan maestro y esa parte del libro es supremamente triste porque no solo todo el plan en el que tantas personas han estado trabajando falla, sino que al mismo tiempo se muere Ampert. Uf, y esta muerte, oigan, es la muerte más triste de toda la saga para mí. Les juro que me dolía el pecho de lo que lloré. Sentía mi corazón hacer así. Me pareció durísimo, durísimo, durísimo. No solo porque es la muerte más sadística de toda la serie, sino también por todo lo que sabemos adicionalmente sobre él, ¿no? O sea, desde el momento que nos enteramos que es el hijo de Beatty, ahí ahí ya uno sabe que va a ser duro. Y la frase que dice que cuando el cañón suena en algún lugar, el corazón de Beatty se rompió en fragmentos tan pequeños que nunca podría ser reparado. Uf, eso fue demasiado duro, demasiado duro, es heartbreaking al 100% y además Haymitch le había prometido a Beatty que haría todo lo posible para que Ampert no sufriera al morir. Y justo tiene la muerte más dolorosa y sufrida de todas. Yo creo que mi cerebro no entendía lo que estaba pasando cuando Haymitch sale y se encuentra con la situación. Como que yo no lograba entender porque simplemente me negaba a entenderlo. Y encima después nos enteramos al final que Beatty y su esposa están esperando otro bebé y a mí solo me generó angustia. Yo solo pensaba, ¿qué más mal le puede hacer Snow a este hombre? Ay, no, de verdad que me pareció tan duro todo lo que tenía que ver con esta parte de la historia y creo que es una clara demostración de cómo Snow lograba mantener a todos los ex tributos o a todos los victors ganadores de los Juegos del Hambre en línea. O sea, los tenía a todos marchando al ritmo que él quería, de lo sadístico que era este señor. O sea, impresionante, o sea, todo lo que les hacía es horrible. Impresionante, de verdad, que él sabía como el weakness de cada uno de los ganadores de los Hunger Games
y los manejaba de una forma tan inhumana que pasó demasiado tiempo antes de que lograran genuinamente unirse todos para intentar ganarle a él. Y ya después de que Haymitch gana y vuelve a casa y todo lo que le pasa a su familia. La muerte de Leonor Dove, la verdad es que no me la esperaba, o sea, sabía que ella no estaba presente en la historia de Haymitch en el futuro slash presente, pero no me imaginé que su muerte fuera como fue. O sea, yo sí me imaginé que Snow la iba a matar, pero no pensé que Snow fuera a ser que Haymitch fuera el responsable de su muerte. O sea, que Haymitch le diera el veneno con el que termina muriéndose. Ay, obviamente él no sabe que es veneno, son los dulcecitos que él le había dejado. Él piensa que simplemente le está dando un dulce y resulta que le está dando veneno y por eso se muere. Y yo ahí decía, no, pues con razón, Haymitch es alcohólico al final, o sea, tiene toda la razón de la vida. Después, cuando se muere su mamá y su hermano en el incendio de su casa, mentiras, creo que de pronto esto fue antes, no recuerdo cuál de los dos hechos fue primero, pero solo era cosa sobre cosa sobre cosa, y así era como Snow seguía haciendo sus vidas imposibles una vez habían salido de los Juegos del Hambre. Porque el pobre Haymitch literalmente no tiene una razón para seguir viviendo. Y entonces se vuelve el alcohólico que conocemos en el primer libro de la serie. Y esa es la historia de Haymitch. Y es demasiado triste. Y al final hay un epílogo que sucede después de la trilogía original, en donde le da un poquito, pues, como de cierre a la historia de Haymitch, de cómo fue su relación con Katniss y con Pita, de cómo por fin como que esa chispa que habían ellos intentado empezar en los juegos de él, por fin cogió vida y lograron su cometido de la rebelión. Pero es muy triste la historia de él al final. Sí se logró, digamos que lo que Leonor también tanto quería y por lo que tanto habían trabajado, pero, pero él queda con nada, nada. Queda con unos animalitos. O sea, eso es todo lo que le queda a Haymitch al final. Y es muy triste. Y es como que el libro me dejó un poco bajoneada al final, pero es un libro de The Hunger Games, entonces obviamente todos los libros uno queda súper bajoneado al final, pero es un muy buen libro. De verdad que todo lo que Suzanne Collins logra tejer y construir es súper interesante. Y lo chévere es que va a haber una película el próximo año. Suzanne Collins vendió todos los derechos de los libros en el universo de The Hunger Games a Lionsgate, que es la productora que hizo todas las películas anteriores. Entonces, apenas ella anuncia un nuevo libro, de una anuncian también la película. Y de hecho, en estos días estaban sacando como algunos de los castings finales de la película. La verdad, no conozco casi que a ninguno de los actores que han mencionado, pero sí vi el actor que escogieron para Plutarch. Me pareció impresionante. Es idéntico a Philip Seymour Hoffman, el que fue el actor de Plutarch en la serie original, igualitico, pero me pareció impresionante. Entonces yo creo que puede ser una buena adaptación. La verdad, las películas anteriores me han gustado, no he tenido mucho rollo con ellas, entonces yo creo que va a ser súper interesante. Entonces ahí me verán sentadita en el cine apenas pueda ir. Y creo que no tengo que volver a decirlo, pero por si no quedaba claro, me encantó este libro. Obviamente quedé matadísima, de verdad que lo volveré a leer. Aquí estará listo para cuando yo quiera volverlo a leer, para ver los demás detalles, cómo lograr analizar todo lo que no cogí la primera vez que lo leí, porque en serio que fue un mega libro para mí. Me encantan todos los libros de esta saga, así que
seguiré leyendo todo lo que saque Susan Collins. Y gracias por acompañarme en este chaptercito. Espero que se lo hayan disfrutado tanto como yo. La próxima semana vamos a estar hablando de The Ministry of Time o el Ministerio de Tiempo, así que tienen todavía para leerse el libro y encontrarnos aquí para inspeccionar y chismosear todo lo que tiene el libro para contar. Así que nos vemos en el próximo chaptercito. ¡Chao!